Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina donde reviso algún artículo, algunas guías, las resumo y se las presento a ustedes. Y el día de hoy me gustaría que revisáramos este estudio que si bien no es tan reciente, ¿no? Es abril del 2024, tiene un poquito más de un año. Me parece que es un tema relevante, sobre todo por la utilización tan en boga que se encuentran hoy los GLP-1, ¿no? La semaglutide, liraglutide, tirzepatida, que hoy en día se están utilizando con mucho más frecuencia y no de a gratis, pues, o sea, los resultados que han demostrado para el control en los pacientes con diabetes y en los pacientes con obesidad están ahí. Son una gran herramienta para este tipo de pacientes, pero siempre que utilizamos un medicamento nuevo y que se está utilizando tanto, tenemos que hacernos la pregunta acerca de la seguridad. ¿Qué tan seguros son este tipo de medicamentos? Y de un tiempo para acá, sobre todo cuando salieron estos medicamentos, hubo ciertas advertencias y se relacionó con cáncer de tiroides. Entonces, ¿qué tan real es el riesgo de cáncer de tiroides con la utilización de este tipo de medicamentos? De ahí este estudio, de ahí este artículo que me gustaría que revisáramos y que platicáramos un poquito. Entonces, las preocupaciones sobre la asociación de estos medicamentos con el cáncer de tiroides surgieron, recordemos, por el hallazgo de enroedores, específicamente en roedores y específicamente en tumores de células, es decir, cáncer medular de tiroides. Y este tipo de reportes llevaron a que se realizaran advertencias serias como las famosas box warning en Estados Unidos, que son estas etiquetas de advertencia que saca la FDA tratando de advertirnos sobre algunas cuestiones de los fármacos. Y específicamente en este tipo de medicamentos nos dijeron que, ojo, si hay historia personal o familiar de cáncer medular de tiroides o de neoplasia endocrina múltiple tipo 2, ahí mejor no utilizar este tipo de fármacos y advertencias y precauciones que seguimos realizando incluso hoy en día. Pero hemos tenido como señales encontradas. Por un lado, alertas de farmacovigilancia, reportes espontáneos de la FDA o la Vigibase. La Vigibase es este base de datos global de informes de seguridad de casos individuales de la OMS, en donde se reporta cierta asociación o algunos casos de cáncer de tiroides con la utilización de este fármaco, pero que a veces son difíciles de interpretar por el posible sesgo de notificación. Es decir, si se habla del tema, pues este se reporta más. Y pues ha habido metaanálisis de ensayos clínicos con intervalos de confianza muy amplios que no terminaban de aclarar las cosas. Y pues obviamente no olvidemos un estudio francés que es el que vino pues a meter mucha duda acerca de este tipo de medicamentos. Este estudio francés de casos y controles que reportó un riesgo, un hazard ratio de hasta 1.78. O sea, un riesgo bastante elevado para cáncer medular. Obviamente todos estos reportes y estas preocupaciones que se estaban llevando a cabo. De hecho, yo recuerdo que cuando salió el estudio francés, había algunos países en los que se estaba prohibiendo la utilización de los GLP-1 y hubo muchas historias y mucho auge en las redes sociales que se tuvieran mucho cuidado con este tipo de fármacos por la asociación que se tenía con cáncer de tiroides, que incluso obligó a la Agencia Europea de Medicamentos a iniciar una investigación y un análisis de todos estos estudios y que finalmente concluyó en el 2023 que no había una asociación causal comprobada. Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle acerca de estos estudios y por qué la Agencia Europea de Medicamentos llegó a esa conclusión, se supone que la evidencia ahí está, ¿no? Por lo menos ese estudio francés con un hazard ratio de 1.78, pues te pone a temblar. La verdad es que es un hazard ratio bastante alto. Entonces, de ahí viene este estudio para tratar de contestar un poco esas preguntas y tratar de ver si realmente se estaba replicando los resultados de este estudio francés. Y este es el estudio que quiero platicar con ustedes. Entonces, se publicó en abril del 2024 en la revista BMJ, en el British Medical Journal, y que se denominó Uso de agonistas del receptor del péptido similar glucagón 1 y riesgo de cáncer de tiroides, estudio de corte escandinavo. La pregunta que hicieron los autores es muy clara. Usar agonistas de GLP-1 se asocia con un mayor riesgo de cáncer de tiroides si lo comparamos con otros tratamientos para la diabetes. Y para realizar este estudio se utilizaron registros escandinavos. Usaron un diseño de corte poblacional gigante. Ahorita vamos a ver la cantidad de pacientes que analizaron. Es una brutalidad. Con registros nacionales de salud y administrativos tanto de Dinamarca, de Noruega y de Suecia. Y fueron por un periodo de tiempo bastante amplio, del 2007 hasta el 2021 en Dinamarca y en Suecia, y del 2010 al 2018 en Noruega.
y se compara a los pacientes que iniciaban tratamiento con los GLP-1, se compara con otro grupo que iniciaban tratamientos con DPP-4. Y en un análisis post-hoc, en un análisis posterior, se comparó los que iniciaban con GLP-1 contra los que iniciaron con SGLT2. ¿Cuál fue la metodología? El diseño fue de nuevo usuario con comparador activo. ¿Esto qué significa? Y esto es bien importante porque, como vamos a ver más adelante, la metodología de los estudios se tiene que tomar en cuenta y es importante, es muy importante. Esto del nuevo usuario se refiere a que se incluyen solo pacientes, estos pacientes que inician el tratamiento por primera vez, o sea, sin haber usado este fármaco previamente, ni su comparador, o sea, el medicamento del otro grupo, tampoco lo hayan utilizado. Esto evita sesgos de supervivencia o de selección, como nos lo comentan con este tipo de herramientas, ya que no se mezclan pacientes que ya toleraron bien este medicamento. Y en cuanto al comparador activo, en lugar de comparar a pacientes que no reciben ningún tratamiento, es decir, comparar GLP-1 contra pacientes que no toman nada o que no toman el GLP-1, se compara contra otro grupo que está tomando un medicamento activo. Es decir, en lugar de compararlo contra un paciente que no está tomando nada, se utiliza otro medicamento similar en una indicación clínica muy similar con el grupo que se está comparando. Entonces, en este estudio en particular, los pacientes que iniciaron agonistas GLP-1 se compararon contra los que iniciaron DPP-4. Ambos, pues, obviamente, se utilizan en la diabetes tipo 2 y ambos medicamentos se inician de manera muy similar, en un momento de la enfermedad muy similar. Y pues obviamente los DPP-4 no tienen una asociación clara con el cáncer de tiroides, que eso también es relevante. Aunque hay que comentar que, por ejemplo, en el estudio francés sí le dieron un hazard ratio a los DPP-4, pues bajito, pero se lo dieron, de 1.10. Entonces, ahí en ese estudio francés, incluso los DPP-4 se encontraron con una asociación muy bajita, pero la encontraron. Pero bueno, en otros estudios no se ha replicado, no se tiene una relación clara del cáncer de tiroides con los DPP-4. Se aplicó un modelo de regresión de Cox para estimar el hazard ratio, que eso ya lo he comentado en otros videos, en algunos otros análisis de estudio, que obviamente es una técnica estadística que nos permite estimar el riesgo de que ocurra un evento, ¿no? O sea, siempre les comento, un hazard ratio de 1 significa que no hay diferencia entre grupos. Si es mayor o menor que 1, pues hay mayor o menor riesgo respectivamente. Por eso llama mucho la atención, por ejemplo, el estudio de Francia, que era de 1.78, es decir, había un 78% más riesgo de desarrollar cáncer de tiroides con los GLP-1 que en comparación de las pacientes que no utilizaban GLP-1. Entonces, de ahí por eso generó tanto, tanto resquemor, tanto miedo la utilización de estos medicamentos. Y se utilizó puntuación de propensión con estratificación fina. También ya hemos hablado en otros videos acerca de la puntuación de propensión. En este es para tratar de igualar lo mayor que sea posible los dos grupos, de acuerdo a las características clínicas, demográficas, y los pacientes que son muy similares entre sí son los que se comparan, para que sea una comparación lo más justa posible o lo más pareja posible, porque como les he dicho en algunos otros tipos en algunos otros videos, no es lo mismo comprar un paciente de 80, 90 años con comorbilidades y múltiples fármacos con un paciente de 30 años que solamente tiene diabetes y utiliza un fármaco. Pues es una comparación, no es justa y puede darnos un sesgo de comparación. Y estimaron el hazard ratio en distintos momentos, en el día 1, en el año 1 o más de un año y igual a 2 años, para evaluar latencia. Y ahorita vamos a ver qué es eso de latencia, que también es algo bastante interesante y que pudiera explicar por qué obtuvieron esos resultados en el estudio francés. Y pues bueno, ¿qué tan grandes fueron los grupos que se compararon? Fueron enormes. O sea, la verdad es que después de aplicar los criterios de selección, estos puntajes de propensión para compararlos, eh, se encontraron que se terminaron siendo en el grupo de GLP unos 145,410 pacientes. Es una barbaridad de pacientes. Y los pacientes que utilizaron o iniciaron DPP-4 fueron 291,667 pacientes. Bastante grande los grupos. En cuanto a la edad, el promedio fue de 57.5 años, fueron más varones, 53.2. Los fármacos GLP-1 más utilizados fueron liraglutida con un 57.3% y semaglutida de 32.9%. Y la verdad es que
Sí necesito detenerme un poco aquí porque eso va a tener relevancia en el análisis del estudio, y es que para el emparejamiento y para que se den una idea de lo que hicieron los autores, es que consideraron en un emparejamiento prácticamente de todo. Se compararon los dos grupos para que fueran lo más parejo en cuanto a la demografía, una historia clínica súper completa, si había enfermedad cardiovascular, si había complicaciones de diabetes, si el paciente tenía diagnóstico de obesidad, si había trastornos tiroideos previos, si utilizaban otros medicamentos para la diabetes como metformina, insulina, SGLT2, sulfonilureas, vaya, hasta el uso de servicios de salud. O sea, fue muy detallado, para tratar de lograr un balance perfecto entre los dos grupos y que hubiera mínimo de diferencias en la comparación de los dos grupos. O sea, las diferencias residuales, si es que existen, porque pues en todo estudio puede haber diferencias residuales, pues eran lo mínimo posible para que la comparación fuera bastante justa y los resultados tuvieran un peso bastante importante. Y el seguimiento fue bastante bueno. En promedio 3.9 años para el grupo que inició GLP-1 y 5.4 para aquellos que iniciaron DPP-4. Y un dato importante es que el 25% de los usuarios que utilizaban GLP-1 tuvieron un seguimiento de 6 años o más. Es decir, el promedio fue 3.9, pero el 25% de los pacientes que utilizaron GLP-1 sí se les pudo dar un seguimiento hasta 6 años o más. El seguimiento varió un poco entre fármacos. Obviamente los medicamentos o el GLP-1, que es un poco más viejo, como es el exenativo, tuvieron un seguimiento un poco más largo, hasta 9.1 años. La liraglutida solamente tuvo un seguimiento a 5 años y la semaglutida, que es relativamente nueva, pues solamente se le dio un seguimiento de 1 año. Entonces, sí hubo una diferencia de seguimiento entre los diferentes tipos de GLP-1, hubo diferentes porcentajes de GLP-1, entonces eso también puede llegar a influir un poquito en los resultados, pero la verdad es que bastante bueno y el diseño muy robusto, bastante bueno. Ahora sí, a los resultados, a lo que nos interesa. Bueno, aquí vienen los números clave. Encontraron 76 casos de cáncer de tiroides en el grupo de GLP-1 y 184 casos en el grupo de DPP-4. Al calcular la tasa de incidencias fueron muy parecidas. Para GLP-1 fue de 1.33 casos por cada 10,000 personas año de seguimiento y 1.46 por 10,000 personas año para el grupo de DPP-4. Casi iguales, 1.33 contra 1.46. A simple vista no parece haber una diferencia importante, pero aquí viene lo más relevante en el estudio. El análisis estadístico que dijo. Ese análisis que toma en cuenta todas esas variables que emparejaron y que les comenté, ahí está el resultado principal y el más importante. No encontraron una asociación estadísticamente significativa. El hazard ratio ajustado fue de 0.93. 0.93, es decir, muy cerca del 1, que significa neutralidad. Como les había comentado previamente, el hazard ratio de 1 es neutral. Y el intervalo de confianza, que es otro de los parámetros que tenemos que observar cuando nosotros estamos analizando un estudio y analizando los resultados del hazard ratio, fue de 0.63 a 1.31, es decir, cruza la unidad, cruza el 1, o sea, incluye la posibilidad de que no haya ningún efecto e incluso una ligera protección de 0.66 y también un ligero aumento hasta 1.31. Esta sería la interpretación estadística. El hazard ratio cercano a 1 y el intervalo de confianza que cruza el 1 nos dice que entonces no hay evidencia de una asociación fuerte, por lo menos en este estudio acerca del uso de los GLP-1 con la presencia de cáncer de tiroides. Entonces, este estudio tan grande con buenos datos, pues no encuentra una señal de alarma importante para cáncer de tiroides, pues en términos generales con los GLP-1 comparados con los DPP-4. Pero algo que tenemos que tomar en cuenta cuando leemos este tipo de estudios y cuando leemos los resultados es que por algo el intervalo de confianza llegó a 1.31. Por algo está este intervalo de confianza, 0.66 a 1.31. Entonces, si somos pues rigurosos, miremos ese límite superior de intervalo, ¿no? El 1.31. ¿Eso qué nos dice? Pues bueno, eso nos dice que aunque un aumento sustancial del riesgo es incompatible con los datos, o sea, por estadísticamente, no podemos descartar matemáticamente con un 100% de certeza la posibilidad de un aumento relativo muy pequeño, es decir, hasta un 31% de aumento relativo. Pero aquí viene la clave para la práctica clínica, para la consulta, para los que estamos empezando a indicar los GLP-1. ¿Qué significa eso en números absolutos? ¿Cuántos casos más serían de cáncer de tiroides si nosotros empezamos a prescribir este tipo de fármacos? Y este es el otro mensaje importante.
calcularon la diferencia de tasas absolutas y fue mínima, que es el círculo que les estoy poniendo hasta la extrema derecha, menos 0.13 eventos por 10.000 personas año, o sea, es 0.13. O sea, incluso ligeramente menos casos en el grupo de GLP-1, aunque no significativo. Y el intervalo de confianza, como es lo que están viendo entre paréntesis, va de menos 0.61 a 0.36. O sea que en la práctica, incluso si existiera ese pequeñísimo aumento relativo del 31%, se traduciría en casi ningún caso adicional, prácticamente ninguno. El impacto a nivel individual o poblacional sería ínfimo, por lo menos según estos datos, según los datos que nos están presentando los autores. La diferencia absoluta del riesgo es muy, muy baja o nula. Entonces, con estos datos nos quedamos un poquito más tranquilos con todo el análisis estadístico sobre que el riesgo es extremadamente bajo. Pero ¿qué pasó con los subtipos? Sobre todo con los subtipos de cáncer de tiroides, porque la preocupación original venían de los tumores de célula C, o sea, del cáncer medular. Pues bueno, sí hicieron un análisis por subtipo histológico. El más común fue el cáncer papilar, 53 casos en GLP-1 contra 114 con DPP-4. El hazard ratio fue de 0.92, muy parecido al análisis global. Y el intervalo de confianza fue de 0.61 a 1.39, o sea, tampoco fue significativo. El folicular que está por debajo, pero que no lo subrayé, fue de 16 casos para el GLP-1 versus 47 en DPP-4 con hazard ratio de 0.99. Y el intervalo de confianza, 0.47 a 2.08, tampoco significativo. Obviamente sabiendo que el cáncer de papilar y el folicular, pues son la mayoría, o sea, son los que más se presentan en el medio, no tienen una asociación clara de su desarrollo con el uso de los GLP-1. Y ahora sí el medular, el que inició toda esta controversia. En el medular encontraron poquísimos casos, y esto obviamente porque es un cáncer raro, solo 4 casos en el grupo de GLP-1 versus 11 casos en el grupo del DPP-4. El hazard ratio fue de 1.19, ligeramente elevado, pero ojo con el intervalo de confianza, es amplísimo, 0.37 a 3.86. Eso pues no nos dice nada, no es estadísticamente significativo, pero tenemos que tener mucho cuidado porque no se puede hacer un análisis estadístico potente o importante con tan poquitos casos, porque son muy pocos casos los que se encontraron, ¿no? Entonces, para los tipos más comunes, papilar y folicular, no hay asociación aparente. Para los raros como el medular, y hay otro apartado que dice hay otros, 5 y 15, pues la evidencia es muy limitada por los pocos casos. Entonces no podemos definirlo con seguridad de que no hay una asociación por la cantidad tan pequeñita de casos que se encontraron. Ahora, en estudios, cuando se hace un análisis de estudios sobre cáncer, se considera que el efecto de un fármaco, pues obviamente no se va a manifestar de manera inmediata. O sea, al día 2 o al día 3 de iniciar el medicamento, pues obviamente el paciente no va a desarrollar cáncer, sino que puede tardar meses o años en influir en el desarrollo de un tumor, cualquiera del que nosotros hablemos. Por eso se hace un análisis separado según el tiempo transcurrido desde el inicio del tratamiento y a eso se le llama periodo de latencia. El periodo de latencia que encontraron los autores, por ejemplo, al primer año fue con un hazard ratio de 0.83, con un intervalo de confianza de 0.56 a 1.22, es decir, no fue estadísticamente significativo. A los 2 años, o el periodo de latencia de 2 años, fue de 0.9, un hazard ratio de 0.9 con un intervalo de confianza de 0.58 a 1.38. Pero si vemos en la parte de hasta abajo, en la flecha que está hasta abajo, que es durante el primer año, o sea, del día 1 al primer año, se encontraron un hazard ratio de 1.47, es decir, de 0.74 a 2.93, que si bien no es estadísticamente significativo por el intervalo de confianza, llama la atención que sí está elevado, es un hazard ratio de 1.47. Sin embargo, los autores nos comentan que este primer año puede reflejar sesgo, por eso no lo toman en cuenta. ¿Y por qué nos dicen que puede ser sesgo? Pues porque obviamente puede haber un diagnóstico preexistente no detectado de cáncer. O sea, algunos pacientes podrían haber tenido cáncer de tiroides en desarrollo antes de iniciar el tratamiento y cuando empezaron el estudio fue que se les detectó. Entonces, no se puede considerar como una asociación contra los GLP-1. Y pues obviamente también está el sesgo de detección. Los pacientes que inician un nuevo tratamiento, como están entrando a este estudio controlado, muy vigilado, pues se hace una serie de estudios completos y en estos pacientes se encuentra el cáncer. Y por último, es un sesgo porque pues, la latencia biológica del cáncer, propiamente dicho, para que nosotros podamos asociar el uso de un fármaco, cualquiera que sea, con el desarrollo de cáncer, pues no tiene que pasar
cierto número de tiempo para que este fármaco induzca el tumor y no puede hacerlo de manera inmediata. Por eso, lo que hicieron los investigadores es que el primer año de donde se detectó cáncer lo consideraron como sesgo y se empezó a tomar en cuenta a partir del primer año, si el paciente desarrollaba cáncer a partir del primer año y obviamente el segundo año y así sucesivamente. Entonces, el primer año no lo consideraron de un resultado válido, sino como lo tomaron en cuenta como sesgo. Y por último, cuando se comparó con los SGLT2, el resultado fue muy similar. GLP1 versus SGLT2 fue un hazard ratio de 1.16 con un intervalo de confianza de 0.65 a 2.05, lo cual lo hace estadísticamente no significativo y afianza más los resultados de que no tienen una relación directa con el desarrollo de cáncer. Pero bueno, entonces, ¿qué onda con el estudio francés? Ese que sí encontró un riesgo elevado. O sea, ¿cómo cuadramos estos resultados de este estudio escandinavo, que obviamente son más tranquilizadores, con aquel estudio francés que pues, nos puso en alerta a todo mundo y nos puso los pelos de punta? Yo creo que la clave aquí es la diferencia metodológica, o sea, cómo se llevó a cabo el estudio. Y es una lección muy importante para todos los médicos que analizamos o que nos ponemos a leer un artículo. Es de vital importancia no solamente quedarnos con el abstract y las conclusiones de los autores, sino que tenemos que echarnos un clavado hacia la metodología que utilizaron. La muestra, cómo se llevó a cabo la diferencia de los grupos, cuáles fueron las herramientas estadísticas que utilizaron, qué es lo que hicieron para tratar de disminuir los sesgos para los resultados, el tipo de estudio, si fue retrospectivo, prospectivo, si fue ciego, si fue ciego para los que analizaban los resultados, en fin. Echarnos un clavado a la metodología del estudio, cómo se llevó a cabo ese estudio, nos va a dar la diferencia, el peso que le demos a las conclusiones y a los resultados que nos están presentando en ese estudio. O sea, siempre tenemos que hacerlo. Por ejemplo, en el estudio francés, en ese estudio compararon aquellos pacientes que estaban utilizando GLP-1 contra usuarios que no lo estaban utilizando, ¿no? Ahí está la bronca, porque pues, los grupos pueden ser muy diferentes desde el principio. ¿En qué sentido? Me dirán ustedes, ¿en qué sentido? Pues los pacientes a los que se les prescribe un GLP-1 en la práctica clínica, pues obviamente es muy probable que tengan una diabetes más avanzada, que tengan obesidad, que tengan diferentes accesos a la salud, o sea, un montón de factores que pueden confundir la asociación con cáncer. Entonces, los resultados que obtuvieron fue propiamente dicho por el fármaco o por las características del paciente que inició el GLP-1. Entonces, es la típica confusión por indicación. El estudio escandinavo, como ya lo vimos, usó un comparador activo, o sea, se comparó el GLP-1 contra el DPP-4 o contra el SGLT2 y contra gente que también tenía diabetes y que tenían una evolución muy similar en cuanto a su enfermedad, porque los dos necesitaban iniciar otro fármaco y en este caso, en lugar de utilizar GLP-1, se utilizó DPP-4 o SGLT2. Esto hace que los grupos sean mucho más parecidos desde la base y pues obviamente aísla mucho mejor el posible efecto del fármaco propiamente dicho. Es decir, es un diseño metodológicamente más fuerte para esta pregunta específica la que llevaron a cabo los escandinavos en comparación con los franceses. O sea, puede que no sea el GLP-1 en sí, sino que muy probablemente sean las características del paciente. Y obviamente, pues otra cuestión es que en los franceses, por ejemplo, no tomaron en cuenta este riesgo del primer año, este sesgo del primer año. Ellos encontraron desde un inicio un incremento, o sea, encontraron un aumento temprano que luego se mantenía estable y esto también podría ser compatible con el sesgo de detección. Es cuestión que, por ejemplo, los escandinavos, con lo que les acabo de explicar de que no tomaron en cuenta el primer año, quitaron ese sesgo y eso podría estar influyendo en los resultados que obtuvieron los franceses. Y para confirmar más o darle mucha más fortaleza a los resultados que nos están presentando los escandinavos, hay un estudio de Corea del 2023, 2020, no, 2024 también me parece, que también lo voy a subir al canal más adelante para tratar de complementar un poco este estudio, donde también utilizaron un diseño muy similar a este. Se utilizaron contra un comparador activo de GLP-1 versus SGLT2. Y también hicieron un ajuste de propensión muy similar al que llevaron a cabo en este estudio. Y los resultados fueron prácticamente iguales. Tuvieron un hazard ratio de 0.98 con un intervalo de confianza que ahorita no recuerdo, pero que no era estadísticamente significativo. Y también aplicaron el primer año de latencia, donde no encontraron una asociación. Entonces, parece que la evidencia más robusta y reciente con mejores diseños metodológicos está
se está uniendo para sacar como conclusión de que no hay un riesgo realmente del desarrollo de cáncer de tiroides con el uso de estos fármacos. Y aquí viene, esto seguramente fue lo que analizaron la Agencia Europea de Medicamentos. Estos estudios, el estudio francés también lo analizaron, los reportes de caso que se han estado presentando previamente, revisó toda la evidencia disponible y en octubre del 2023 seguramente por eso concluyó que no había un respaldo de asociación causal con los GLP-1 y cáncer de tiroides, ¿no? Y pues bueno, después de todo este choro, ¿cuál fue la conclusión de los autores? En este amplio estudio de corte que utilizó datos nacionales de 3 países, el uso de agonistas del receptor de GLP-1 no se asoció con un aumento sustancial del riesgo de cáncer de tiroides durante un seguimiento medio de 3.9 años. En el análisis principal que comparó los agonistas de receptores GLP-1 con los DPP-4, el límite superior del intervalo de confianza fue consistente con un aumento no superior al 31% en el riesgo relativo. No que era lo que estábamos hablando sobre el riesgo relativo, pero la verdad es que no hay una asociación franca ni clara. Pues bueno, vamos a analizar entonces, ya vimos varias de las fortalezas y de las bondades del estudio, ¿no? O sea, sin duda el tamaño poblacional masivo, datos del mundo real también es altísima, es muy grande. La calidad de pues los datos que se recopilan del sistema de salud son registros excelentes. La metodología farmacoepidemiológica fue robusta, diseño de un nuevo usuario con comparador activo, con ajuste de propensión muy detallado. Se utilizaron más de 12 comparativas. Todo esto pues, obviamente aumenta la validez interna y la posibilidad de que los resultados sean robustos. Las limitaciones, quizá la que más me llama la atención es la duración del seguimiento. Aunque en promedio fueron casi 4 años y más de 6 años para el 25% de los pacientes, pues es significativa. Siempre se puede argumentar y siempre debemos argumentar que se necesita más tiempo para ver los efectos de latencia mucho más larga, más de 10 años, más de 15 años después de la utilización de estos fármacos. El análisis pues, se llevó acá a nivel de clase de fármaco, donde predominó, como vimos, más del 54% utilizó liraglutida y el otro tanto semaglutida. No se pudo evaluar de forma fiable cada uno de los diferentes tipos de GLP-1. Aquí faltó analizar tirzepatida, obviamente todavía yo creo que no salía al mercado. Y como comentamos, el poder limitado para los subtipos raros como el medular, ¿no? O sea, fueron muy poquitos casos los que encontraron, por lo que el poder estadístico para poder definir realmente si hay un riesgo o no, pues está muy, muy limitado. Habrá que ver algunos otros estudios que es poco probable porque pues, es un cáncer raro, entonces tener grupos grandes con cáncer medular para hacer una comparación, lo veo un poco difícil y distante que se haga un estudio al respecto. Pero aquí hay un punto interesante a favor del estudio. Hay factores como la obesidad, que sabemos que es un factor de riesgo para cáncer de tiroides. Esta característica fue más prevalente en el grupo de GLP-1. Entonces, lejos de inflar los números y de que encontráramos mayor riesgo de cáncer, pues no modificó gran cosa los resultados en el que hubiera más obesidad en el grupo de GLP-1, lo que le da un poquito más poder al resultado que obtuvimos. Y pues el mensaje central es bastante tranquilizador. Este estudio grande, bien diseñado, pues no nos da evidencia sólida para decir que el uso de los GLP-1 se asocian con un riesgo sustancial de cáncer de tiroides. Obviamente necesitamos más resultados, más estudios, más análisis, pero yo creo que con este estudio tan bien hecho, tan bien realizado y los resultados que obtuvieron, creo que me dejan tranquilos. Les voy a repetir, leí el estudio de los coreanos, me falta preparar la plática, pero se las prepararé más adelante para tratar de complementar un poco estos resultados, pero creo que podemos estar tranquilos en cuanto a la utilización de los GLP-1, por lo menos en el rubro de que puedan generar o incrementan el riesgo de cáncer de tiroides. Y pues nada, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Perdón por extenderme tanto, son casi 30 minutos, pero creo que era importante enfatizar en algunos casos que me parecieron importantes y sobre todo en la importancia de una adecuada lectura de los estudios médicos, porque en ocasiones podemos quedarnos con conclusiones o resultados que no son del todo fiables por la metodología que se utilizan. Entonces siempre hay que checar ese tipo de cuestiones. Y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.